nos encontramos otra semana más con estas noticias del misterio que tanto te gustan y que, como no, las comanda Javier. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien, bueno, pues ¿qué tal la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado esta temporadilla vamos, como vamos viendo, ¿no? Toda esta evolución y demás que de este mundo catastrófico vamos viendo cómo evoluciona. Sí, de esta temporada de entreguerras, ¿no? Llamémoslo, Tal de cual. entreguerras. Bueno, pues nada, pues nosotros poco podemos hacer, ¿no? Hay que seguir adelante y seguir trabajando y nada, y otra semana más aquí. Mientras Pues que no nos falte Misterios Universo en la red. no. Bueno, aquí estaremos perennes, como siempre decimos, cada 15 días. Nos hemos tomado un pequeño descanso, pero bueno, para cada 15 días vamos a estar aquí entreteniendo a nuestros amigos que nos están escuchando. Y bueno, intentaremos no fallar, ¿no? Hay algunos que se lo agradezco, ¿no? O se lo agradecemos más bien. Hay algunas personas que nos escriben por Twitter de que nos dan las gracias, ¿no? De que les acompañamos en esos viajes que tienen que hacer desde su casa hasta el trabajo, que hay algunas personas o sea, que ven bastante lejos, ¿no? Sobre todo más no sé, nos lo comentan más en Sudamérica. Y dicen que, bueno, que un viaje sin nosotros, pues que no les es lo mismo, ¿no? Que se les hace muy aburrido. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, os lo digo, os lo he dicho también a través de las redes sociales cuando nos escribís, pero bueno, lo decimos también aquí en Antena, que muchísimas gracias pues, por ese apoyo incondicional que nos brindáis, con el que nos brindáis y bueno, y la verdad que lo hacemos, lo digo, y es que es verdad que lo hacemos con mucho gusto, y ahora lo dirá, me imagino, Javier, pero que con muchísimo gusto y muchísima dedicación hacemos todo esto por y para vosotros, la verdad. Claro que sí, es un halago y es un gusto que alguien te diga que lo que está escuchando te entretiene, porque creo que entretener a alguien, yo creo que hoy en día, con todas las cosas que hay, entretener a alguien es muy complicado. Y si una persona, como nos decía este amigo, como bien has comentado, meterse en el coche para ir a trabajar, esa hora que tarde o esa hora y media que tarde en el coche, se le puede hacer más ameno y con eso lo hemos entretenido, ya yo ya considero que para eso es un logro, cuando muchas veces, Víctor, que hemos comentado tú y yo, a mí no me escuchan, como aquel que dice, no me escuchan ni en mi casa, ¿no? O sea, yo Ya te digo. en casa hablo y obviamente sí me escuchan, pero es una manera de hablar. Pero Sí, sí. entonces que alguien nos diga que le acompañamos, que le hacemos compañía cuando se va a hacer un viaje o cuando está en casa solo y todo eso, pues ya al final ya es un halago y ellos se entretienen, pero nosotros también nos entretenemos mucho haciendo programas, si no, no lo haríamos. Efectivamente, mira, esa persona de la que hablaba se llama José Joaquín Quinomonc. Así que nada, muchísimas gracias, José Joaquín. Y nada, pues como dice Javier, vamos a seguir entreteniéndote a ti y a muchos otros. Y bueno, oye, como dice Javier, no es fácil entretener, y no solamente un ratito, porque al final, con todo lo que hay, bueno, pues un ratito sí que es fácil entretenernos, ¿no? Pero sin embargo, entretenernos semana tras semana, eso significa que, bueno, que algo estaremos haciendo bien y que obviamente tal y como lo hacemos, pues os gusta este programa. Así que vamos a por ello, ya lo dijimos, vamos a por esta cuarta temporada y por qué no una quinta, sexta, séptima, décima, o sea, bueno, vamos a intentarlo, así que vamos con ello. Javier, bueno, pues cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, qué nos has traído. Pues sí, mira, voy a hablarte de la profecía de la Salet, porque el 18 de septiembre se cumplieron 175 años de una aparición mariana reconocida por la Iglesia y definida con ciertas palabras por Juan Pablo II, y me ha parecido bien que en el 175 aniversario por lo menos comentáramos un poquito cómo se dio la situación y una parte de lo que es esa profecía, ¿no? Porque realmente si dijera textualmente o te contara a ti, Víctor, y a todos nuestros oyentes textualmente todo lo que se dijo en esa profecía ese día, perfectamente podría a lo mejor estar aquí hablando 1 hora y media o 2 horas solamente de la profecía. Con lo cual voy a citar algunos de los trozos de ella, más o menos para que los tengamos un poquito claros y sepamos de qué va, pero bueno, al final todos sabemos qué pasa con las profecías de algunos entes, a qué van dirigidas, ¿no? De qué nos van a hablar.
También te voy a hablar porque seguimos teniendo muchísimos casos de avistamientos ovni. Sí que es verdad que al final todo ha sido un poco fiasco, toda esta desclasificación del Pentágono y todo esto que nos han contado ha sido un poco fiasco porque realmente no se ha conseguido sacar nada en claro, aunque aún así tengo que decirte que sigo mirando esa Black Bolt, esa caja negra en la que están todos los archivos desclasificados, por si algún día llegara a encontrar algo interesante contarlo, pero al final es un trabajo un poco tedioso porque tengo que traducirlo al mismo tiempo que lo leo y tengo que mirar bien todos esos archivos que tienen ahí escritos a manos algunos y son difíciles de entender. Pero como siguen habiendo ciertos casos y últimamente me he dado cuenta de que están saliendo varios casos de avistamientos ovni, pues me ha parecido bien también traer en otro aniversario también que hacen 45 años del caso de Teherán, que es uno de los incidentes ovni más importantes. Y no sé si la gente los conoce y para que no lo conozca, pues vamos a contarlo un poco por encima de lo que pasó ese día, quién dio esos testimonios y qué ha pasado con el paso de tiempo, cuáles fueron las investigaciones que se hicieron alrededor de este caso. Y esa noticia me llevó a investigar un poco sobre otras cosas que pasaban en el cielo y haciendo un poco de spoiler de ese caso de Teherán, ¿no? Al final todo tuvo que ver con un avión y me llevó a investigar que ciertos ejércitos, algunos de ellos completos, llegaron a desaparecer en el aire. Que esa es otra noticia que voy a contar hoy también. Quiero que la gente sepa que hay una cantidad de personas grande, y cuando te hablo de una cantidad te hablo a lo mejor de un batallón entero que de repente desapareció en la nada, y también tiene que ver, obviamente, se le da esa supuesta explicación ovni. Y por último te voy a hablar de que se ha llegado a descubrir, y se ha llegado a descubrirlo entre comillas mucho, la fórmula para poder producir cemento en Marte. No cemento tal cual, sino incluso algo que sería incluso mejor que el cemento que tenemos aquí en la Tierra, pero ya parece ser que se ha dado con la fórmula en el caso de que hubiera que hacer construcciones en Marte, porque llevar los materiales de aquí para allá hoy en día, aunque parezca una tontería, es inviable. Muy bien, Javier. Bueno, pues vamos con la primera de las noticias en la cual nos hablabas de esos 175 años de la profecía de La Salette. Cuéntanos en qué consiste esta profecía. Pues sí, mira, como te estaba diciendo al principio, el 18 de septiembre se cumplieron esos 175 años de... No controlo mucho las apariciones marianas que han sido reconocidas por la Iglesia, pero sí que sé que esta ha sido reconocida por la Iglesia y que, como ya te digo, Juan Pablo II incluso definió como el corazón de las profecías. Como bien has dicho y hemos dicho en el enunciado, sucedió en La Salette, que es un paraje de los Alpes franceses que está en la diócesis de Grenoble, tal día como un 18 de septiembre, pero de 1846. Sin duda ese mensaje que se le dio a una niña y a unos pastorcillos que se encontraban por la zona, ¿no? Y los secretos correspondientes, ¿no? Estaban en coherencia, obviamente, con el libro del Apocalipsis. El impacto que esta aparición, ¿no?, creó en toda la cristiandad, ¿no?, especialmente en Francia, fue enorme, incluso tuvo ciertas implicaciones políticas, ¿no? Tanto fue así que el emperador Napoleón III obligó a exiliarse a una vidente, a la vidente Melania, que ante el anuncio de que él mismo traicionaría al Papa y sería castigado por Dios con la pérdida del trono, la obligó a irse. Como con otras muchas profecías, esta también se cumplió cuando en 1870 retiró a la guarnición francesa de Roma, precipitando la pérdida definitiva de esos milenarios estados pontificios y resultando derrotado por Bismarck en Sedan, ¿no?, y además enviado al exilio. Francia considerada como, no lo voy a decir en francés, ¿vale?, porque mi francés es horrible, le pido perdón si hay alguien que nos esté escuchando y que sepa, no hace falta ni que sea francés, con que sepa francés, si yo lo pronunciara ya sería una ofensa, ¿no? Francia siempre ha sido considerada como la hija primogénita de la Iglesia, ¿no? Y tras la conversión, del rey de los Franco, Clodoveo, en el año 496, padecía los estragos causados por la revolución con la pérdida de la fe por el pueblo, ¿no? La Virgen, como haría en Fátima en 1917, vendría a prevenir todas esas consecuencias de esa apostasía, ¿no?, manifestada en forma de calamidades y guerras cumplidas, y lo de cumplidas también lo entrecomillo, primero con esa guerra franco-prusiana y después con las dos guerras mundiales, ¿no? ¿Y cuál es ese secreto, no? Pues mira, mientras que la
Mientras que la Santísima Virgen le revelaba a Melania, que es la niña, el secreto, ¿no? La niña en cuestión decía que podía ver esos eventos que le eran narrados. Ella lo veía como en su mente, mientras que la Virgen le estaba hablando, ella lo veía en su mente, ¿no? Incluso nos dice que en varias ocasiones el Cristo crucificado que colgaba de la Virgen de la Salet también le hablaba a Melania, también le hablaba a esta niña. Todo el texto, ¿no? Se dio a conocer el texto completo en 1922 por parte del maestro del Sagrado Palacio y asistente perpetuo de la Congregación del Santo Oficio, el reverendo padre Lepidi. Y como ya te he dicho, voy a citar algunos trozos, porque si no, Víctor, ya te digo, la profecía es larguísima y para que te hagas una idea, ahora cuando te lea ciertos párrafos, pues tendría como para citarte 14 o 16 párrafos más, ¿no? He resumido cosas que me pueden parecer más o menos interesantes y que creo que resumen bien más o menos por dónde iba la profecía, ¿no? La Virgen le dice a Melania: esto que te voy a decir ahora no será siempre secreto, puedes publicarlo en 1858. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Satanás alcanzará las altas cimas de la Iglesia. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Los libros malos abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atenderán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Dado el olvido de la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. No se verán más que homicidios, odios, envidia, mentira y discordia sin amor por la patria y por la familia. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y como ya te he dicho por tercera vez, Víctor, así como 12 o 14 párrafos más de esa famosa profecía de la Salet reconocida por la Iglesia. Ahora nos vas a hablar de uno de los casos ovnis más importantes de la época. Cumplen 45 años, si no recuerdo mal, de este caso, ¿no? Este caso llamado Teherán, ¿no es así, Javier? Sí, este caso lo relató el propio protagonista, que es un general retirado de la Real Fuerza Aérea de Irán, que se llama Fabriz Jafari, quien él mismo puso su testimonio en una conferencia en Washington el 12 de noviembre del año 2007 en Estados Unidos, y que pasó a relatar directamente su testimonio, ¿no? Él dijo: me acerqué al objeto que parpadeaba con un intenso color rojo, verde, naranja y azul, tan brillantes que no pude ver su cuerpo. La secuencia de destellos era muy rápida, como una luz estroboscópica. Al tenerlo en presentación en el radar a 25 millas de distancia, que esos eran aproximadamente 45 o 46 kilómetros, se exhibía en la pantalla con el tamaño de un avión Boeing 707. Posteriormente, 4 objetos de diferentes formas y tamaños salieron del principal realizando movimientos muy erráticos con algunos ángulos cerrados. Al estar cerca del objeto principal, mis armas fueron bloqueadas y mis comunicaciones radiales perturbadas. Uno de los objetos se dirigió hacia mi aeronave. Por su velocidad parecía un cohete. Intenté lanzar un misil Sidewinder hacia este ovni, pero tanto mi tablero como gran parte de los instrumentos estaban inutilizados. Uno de los 4 objetos salidos del más grande descendió velozmente en una zona arenosa a la salida de la ciudad, emitiendo varios rayos luminosos desde tierra. Consecutivamente, con mi aeronave efectué un giro repentino y en picado, pero uno de los objetos cambió dirección y siguió mi avión a una distancia aproximada de 6 kilómetros. Finalmente, el objeto rebasó por dentro del giro a mi avión F4 y regresó para reintegrarse al objeto mayor del que había salido. Sin nada más que hacer después de esta increíble experiencia, descendimos para aterrizar en el aeropuerto.
Esto es lo que le pasó a este general de las Fuerzas Aéreas a las 11 de la noche del 18 de septiembre de 1976. Al mismo tiempo que le pasaba todo esto, el encargado de las operaciones del aeropuerto de Teherán, que era Hossein Peruzzi, recibía llamadas telefónicas que le reportaban un objeto luminoso de varios colores y que además realizaba maniobras a baja altura en un sector residencial, ¿no?, que estaba ubicado en la parte norte de la capital. Una vez confirmada la observación, Hossein dio cuenta al comando del Ejército de Aire el cual dispuso la salida de estos aviones F-4 Phantom. Las primeras informaciones entregadas por los pilotos una vez iniciado todo este vuelo venían a contar que lo que estoy contando es para que contrastemos la opinión que dio este general en el Tribunal de Estados Unidos y lo que realmente está constatado en los papeles, ¿no? Las primeras informaciones, como ya te he dicho, que dieron los pilotos, ¿no?, una vez que empezaron los vuelos, ¿no?, notificaban que el radar de las aeronaves mostraban a 46 kilómetros de distancia un objeto de dimensiones similares a un Boeing 707, que esos son alrededor, Víctor, de 44 metros y medio de envergadura y 46 y medio de longitud, más o menos. Esta indicación preliminar se complementaba, ¿no?, con el hecho de que este objeto permanecía estacionado al sur de la ciudad y que además, repentinamente, 4 objetos luminosos salían desde el interior efectuando varios movimientos oscilantes en diferentes rumbos. Un aspecto que inmediatamente hizo entender a los pilotos que se encontraban obviamente frente a un aparato que no obedecía a las características de una aeronave convencional. Según nos contaba Jafari en su testimonio, al encontrarse próximo al objeto principal, los equipos electrónicos de navegación, como también los sistemas de armas, por lo que podemos entender, fueron totalmente perturbados, ¿no?, mientras que uno de los 4 objetos menores volaba rápidamente en dirección opuesta en un ángulo de colisión con la aeronave, ¿no?, motivo por el cual Jafari intentó lanzar ese misil Sidewinder hacia el objetivo, ¿no?, procedimiento que, vuelvo a decir, no logró porque el instrumental estaba completamente bloqueado, si no Jafari hubiera disparado, ¿no? Incido en esto porque desde la perspectiva militar, ¿no?, la guerra aérea, digamos que es lleva unas complejas técnicas, ¿no?, entre las cuales, digamos, estarían definidas esas tácticas de combate aire-aire, ¿no?, pero que en el año en el que sucede este incidente no se tienen todavía referencias de artefactos o equipos, ¿no?, pertenecientes a esa guerra electrónica, muy entre comillas, ¿no?, que fueran capaces de bloquear todos los sistemas de una aeronave, ¿no?, que es lo que nos dice este testigo, ¿no?, y que además señaló que bajo esa condición, en un trozo que no he citado de esa entrevista, ¿no?, de esa exposición del hecho, ¿no?, obviamente él comenzó a experimentar ciertos efectos de desorientación, ¿no?, obviamente producto de los fallos en el sistema de navegación y que se mezclaron con una angustia y un fuerte estrés que en ese momento sentía Jafari, ¿no?, como bien decía él durante ese episodio, ¿no?, y mientras la aeronave se encontraba en un vuelo que, digamos, estaba absolutamente fuera de su control como piloto, ¿no?, pues obviamente fue víctima de un estado de desesperación y de pánico que le hizo creer, pues, que corría peligro y que realmente ese sería su último vuelo, ¿no? Así que en el instante en el que este aparato no identificado se dirigía al F-4, los otros 3 ovnis que emergían del objeto principal realizaron ciertos vuelos regulares, ¿no?, incluyendo el aterrizaje en un sitio bastante llano, en un erial, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, siendo además observado por numerosos testigos que percibían que lo que estaba pasando allí era un combate aéreo, ¿no?, considerando además que Irán, ¿no?, dentro de los países del Medio Oriente, es uno de los que ha estado en permanentes conflictos bélicos durante los últimos 60 años, o sea que eso podía ser factible, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los cuales Jafari fue invitado, ¿no?, a entregar ese testimonio a la conferencia de Estados Unidos fue que, además obviamente, de la gravedad del incidente, todos los informes fueron requeridos por el gobierno de los Estados Unidos y una vez que estos fueron entregados al gobierno, ¿qué pasó, Víctor? Pues que no se volvió a saber absolutamente nada ni del resultado ni de las conclusiones de estos análisis efectuados. Digamos, es el verdadero, en lo que de verdad es el verdadero enigma de los ovnis, ¿no? En casos como en el de
como en este caso, ¿no? Como en el caso de Teherán, porque sí que es verdad que cualquier escéptico negacionista no puede llegar a refutar los hechos relatados por profesionales del área de defensa y aeronáuticos, ¿no? Yo me veo incapaz y hablo yo personalmente, de rebatirle a un general de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Aéreas lo que él ha visto en el cielo, ¿no? Es por eso que tanto el de Teherán como el de Manises, cuando hablamos de aquí de España, digamos que son enigmas que realmente siguen sin solución. Y como ya te he dicho, después del informe del Pentágono del 25 de junio, ¿no? de este año, ¿no? Sería algo que quizás se deberían estudiar y analizar, sobre todo con un poco más de seriedad y la altura de mira que corresponde cuando contamos con testigos, sin menospreciar a cualquier gente de a pie como tú, como yo, que pueda ser testigo de un caso OVNI, pero me parece que todos estos casos llevados por generales o comandantes de la Marina o del Ejército del Aire tienen un cierto peso, el cual se debería hacer un poquito más de hincapié en intentar vislumbrar algo. O por lo menos, si han tenido o si han sacado conclusiones, que las conozcamos, no que desaparezcan esos papeles, como suele pasar casi siempre. En la tercera noticia nos vas a hablar de un ejército que desapareció en el aire. ¿Qué estaríamos hablando en este caso, Javier? ¿Algo así como el Triángulo de las Bermudas? ¿Esos famosos aviones que desaparecieron sin más? Pues mira, no van mal encaminado, Víctor, no van mal encaminado. Como ya te he dicho en la noticia anterior, me llevó por lo que pasa muchas veces. Leo un trozo de aquí, otro trozo de allá, voy leyendo y al final me topo con cosas que no conocía. Sí que había oído, pero no tan específicamente, ¿no?, qué había pasado, ¿no? Y esto me llevó a encontrar, por ejemplo, que en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, ¿no?, formados por los Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos, mandaron varios contingentes de élite, ¿no?, para tratar de acabar con el creciente poderío nazi. Bien, eso lo sabemos todos, ¿no? Pues entre ellos se destacaba el batallón F-27, que estaba formado por norteamericanos negros, mexicanos y muchos latinoamericanos, ¿no? Este batallón protagonizó un hecho, para mí parecer, bastante dramático, ¿no? Y que en su momento pues, sí que es verdad que conmocionó a la opinión pública mundial, ¿no? Los soldados del batallón marchaban rumbo al frente de acción, hacia la costa francesa, sin saber que eran seguidos de lejos por otro batallón, que era mucho más numeroso que ellos, de alemanes, y que de hecho estaban apostados, ¿no?, esperando el momento oportuno para atacar usando ese factor sorpresa. Pues la noche anterior, tanto los aliados como los alemanes habían tenido varios avistamientos de ovnis en los cielos estrellados. Ese día las nubes cubrían gran parte del escenario, pero en especial había una nube que destacaba por lo grande que era y por ese color anaranjado, y que estaba situada inmóvil sobre el batallón F-27. Esta nube, al parecer, medía unos 200 metros de largo y unos 60 de ancho. El batallón F-27 hizo un alto para descansar y recuperar fuerzas, y acampando en lo alto de una pequeña colina donde los nazis no podían sorprenderlo. De pronto empezó a hacer mucho frío, la nube comenzó a descender sobre ese batallón F-27, empezaron a cubrirse de esa ligera niebla anaranjada, ¿no?, hasta que llegó a cubrirlos por completo. La nube, digamos que habría estado como posada en la tierra, ¿no?, durante unos 5 minutos, y a partir de ahí empezó a ganar altura hasta que ya se confundió con las demás nubes del cielo, pero el batallón F-27, Víctor, ya no estaba. Había desaparecido. No quedaba ningún rastro de él. Los alemanes, obviamente sorprendidos y absortos, ¿no?, buscaron mucho y muy bien por todos los kilómetros a la redonda, pero no hallaron absolutamente nada. Era imposible que los soldados hubieran huido tan rápido, por lo tanto, la única conclusión lógica era que la nube se los había tragado, se los había llevado literalmente. Pero es que ahí no termina la cosa, porque minutos después se vio en el cielo una verdadera oleada de ovnis. Hasta 5 naves en formas ovoidales, ¿no?, de gran tamaño, llegaron a cruzar el cielo ante la mirada asombrosa de todos estos alemanes, y luego desaparecieron de la vista a una gran altura. Fue entonces cuando se informó a los aliados, ¿no?, con el firme testimonio de los soldados alemanes, que el batallón se lo había llevado una nube que se los llevó. Así de claro. Esto fue considerado, obviamente, por los aliados como una tomadura de pelo,
Pero luego, con el correr de los años y las abundantes investigaciones, se comprobó que todo había sido cierto, aunque costara mucho admitirlo. Este episodio quedó como uno de los más grandes misterios ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y que no tuvo una explicación lógica. La ufología, nuestra ufología de hoy en día, debería de poder dar una explicación al enigma, porque además, Víctor, no fue este el primer caso, ya que parece ser que en guerras anteriores y posteriores, como la de Vietnam, llegaron a suceder casos similares y nunca llegaron a tener una explicación racional. Porque claro, ¿quién se los llevó y para qué, no? Pasaron a otra dimensión. Esto realmente es bastante complicado que se aclare. Además, rescato otro caso, que es el caso del regimiento de Norfolk. Cuando Turquía capituló al finalizar la Primera Guerra Mundial, lo primero que Inglaterra le exigió fue la devolución de los hombres del quinto regimiento de Norfolk, que desapareció el 21 de agosto de 1915 cuando realizaban una ofensiva conjunta con fuerzas australianas. Pues bien, habían intentado en vano apoderarse de una colina al sur de la bahía de Subía, que era un punto clave de esa península de Galípoli, ¿no? Los turcos no tenían noticias de ese regimiento ni habían capturado a ningún prisionero del mismo. Es más, afirmaron que ese día, 21 de agosto, no hubo ningún combate y mucho menos tuvieron prisioneros. Esta afirmación no sorprendió a quienes de lejos presenciaron esa desaparición del quinto de Norfolk, que en el momento del ataque estaba formado por unos 400 hombres. Y esto es lo que se llegó a rescatar de uno de los relatos de los testigos, que es un zapador neozelandés que se llama Francis Richard. El hombre nos dijo que había amanecido un día claro sin ninguna nube a la vista, a no ser por unas 6 o 7 en forma de pan alargadas y que se mantenían sobre los soldados. Todos nos dimos cuenta de que a pesar de soplar un fuerte viento del sur, aquellas nubes no cambiaban de lugar ni de forma, cosa que era bastante rara. Desde nuestro punto de observación, situado a una altura de 100 metros sobre el nivel del suelo, podría verse otra nube de la misma forma que los anteriores, pero más grande, que parecía arrastrarse sobre el suelo. Tendría unos 200 metros de longitud y unos 60 de ancho. A poca distancia del lugar de combate apareció aquella extraña masa extremadamente densa, casi sólida, ya que en ella se podía ver reflejada la luz del sol. Varios centenares de hombres del quinto regimiento de Norfolk remontaban el lecho de un torrente seco hacia la colina, cubierta en parte por esta gran nube. Penetraron en su interior sin dudarlo ni un segundo, pero nadie salió de ella por el otro lado para combatir. ¿Qué pasó con ellos? Cuando perdimos de vista al último hombre, la nube se elevó lentamente, como lo haría cualquier niebla, para conservar su forma original y fue a unirse con las otras nubes. El conjunto se puso entonces en marcha hacia el norte, muy despacio, hasta desaparecer en el horizonte. En el terreno no quedó nada, ni un solo hombre, ni una sola arma de ninguna clase, todo había desaparecido. Fueron llevados a otra dimensión, yo creo que eso es posible. Sí que es verdad, Víctor, que cuando hablamos de épocas de guerra es bastante fácil no justificar la pérdida o la desaparición de grandes cantidades de seres humanos, obviamente de vidas, ¿no?, con ese justificativo de desaparecidos en acción. Pero todas estas investigaciones realizadas posteriormente y que son firmes, ¿no?, digamos que indican sin lugar a dudas que estos hombres o fueron raptados o fueron secuestrados por algo o por alguien o por entidades desconocidas o no humanas o lo que sea, que o aún hoy en día tenemos testimonios de que podría estar sucediendo algo en la actualidad, no con este número tan grande de personas, ¿no? En este caso hablábamos de 400 personas, pero sí gente que afirma que eso ha pasado, que creo que muchas veces tienen poca voz, ¿no?, para lo que tienen que contar, pero estos son dos casos que me han llamado la atención por el número de gente desaparecida, que tengamos testimonios directos de lo que pasó. Incluso del primer caso, si la gente busca, puede encontrar hasta una fotografía de esa nave que llegaron a considerar extraña, ¿no? Y bueno, me parecía que eran dos casos que valía la pena contarlos porque son sobre todo extraños y que te dejan, por lo menos a mí me dejaron cuando lo leí con la boca bastante abierta, ¿no? Porque al final hablamos de centenares, de decenas, centenas de personas desaparecidas de golpe porque se los ha tragado una nube.
Y nos dejamos para la última noticia un descubrimiento, una fórmula que han creado o han encontrado para poder producir cemento en Marte. Javier, ¿cuál es el problema para que hayan tenido que ingeniárselas para producir este cemento en Marte? Pues mira, los científicos de la Universidad de Manchester, como bien han dicho, han propuesto resolver ese problema de los materiales de construcción en Marte con un cemento que se haría hecho de polvo de Marte, con sangre, sudor y lágrimas de los astronautas, aunque parezca una frase hecha. O sea, esto es así, Víctor. En el estudio que han presentado, una proteína de la sangre humana combinada con un compuesto de la orina, el sudor o las lágrimas podría pegar el suelo simulado tanto de la Luna como del planeta rojo para producir un material más fuerte que el cemento ordinario y que estaría perfectamente adecuado para trabajarlo en construcción en estos entornos extraterrestres. ¿Y por qué? Pues mira, porque ellos se ha llegado a la conclusión de que el costo de transportar un solo ladrillo a Marte sería aproximadamente de 2 millones de dólares. Yo quiero saber qué cuentas han echado. Pero bueno, eso es lo que ellos nos cuentan, ¿no? Lo que significaría que los futuros colonos marcianos ni se les puede pasar por la cabeza traer esos materiales de construcción, ¿no? Que van a tener que utilizar recursos que se puedan obtener en el sitio, tanto para edificar como para construir un simple refugio. Esto incluso tiene un nombre, ¿no? Se conoce como utilización de recursos in situ. Y generalmente se centra en el uso de rocas sueltas y de suelo marciano, o más bien conocido como regolito, y depósitos de agua escasos. Sin embargo, hay un recurso pasado por alto que por definición también estaría disponible en cualquier misión tripulada a Marte, que sería la tripulación misma, ¿no? En un artículo que ha publicado la revista Materials Today Bio, los científicos demostraron que una proteína común del plasma sanguíneo, en concreto la albúmina de ese suero, del suero humano, podría actuar como, digamos, un aglutinante para que ese polvo simulado de la Luna de Marte pudiera producir un material similar al cemento. Ese nuevo producto resultante ya tiene nombre, se llama el astrocrete, y tendría resistencia a la compresión de hasta 25 megapascales. Aproximadamente sería lo mismo que el hormigón ordinario, que tiene entre 20 y 32 pascales. Pero sin embargo, los científicos descubrieron que si que se incorporaban urea, ¿no?, que es ese producto de desecho biológico que el cuerpo produce a través de la orina, del sudor, de las lágrimas, podría incluso aumentar más esa resistencia a la compresión en más de un 300%, y el material de mejor rendimiento tendría una resistencia a la compresión de casi 40 megapascales, o sea, sustancialmente mucho más fuerte que el hormigón ordinario. Los expertos calculan que se podrían producir más de 500 kilos de este astrocrete de alta resistencia en el transcurso de una misión de 2 años en la superficie de Marte, y hecho por una tripulación de 6 astronautas. Si se usara como mortero, ¿no?, para sacos de arena o ladrillos de ese regolito, ¿no?, fundidos con calor, cada miembro de la tripulación podría producir suficiente astrocrete para expandir el hábitat y para sostener a un miembro de la tripulación adicional, duplicando la vivienda disponible con cada misión sucesiva. Así que, Víctor, todavía no tenemos muy claro cómo vamos a ir, pero ya sabemos cómo podemos hacer las primeras edificaciones en Marte. De hecho, el hombre siempre va un paso por delante. Y costando, Javier, 2 millones de dólares poder llevar esos materiales de construcción allí, no me quiero ni imaginar lo que puede valer allí una casa, ¿eh? Claro, o sea, ya ríete tú de burbuja inmobiliaria. No, bueno, allí habría una especulación brutal, o sea, lo que tú dices, o sea, allí, escucha, ni Jeff Bezos iba a poder comprar una casa, fíjate. Además, de verdad. La verdad es que es curioso porque me pareció una barbaridad. O sea, cuando leí la noticia y vi que, claro, luego lo piensas bien y sí que es verdad que siempre hemos hablado muchas veces que el problema de las propulsiones para viajes tan largos son el peso que tienen que soportar. Entonces, claro, si cargáramos las naves con materiales de construcción para hacer allí, y ya fuera de broma, ya no hablamos de un chalet o de una casa, sino cualquier tipo de refugio o cualquier tipo de hábitat que necesitaran, hombre, yo no puedo sacar las cuentas exactas, pero claro,
si aproximadamente salen 2 millones de dólares, era como para pensarse muy mucho cuál era la manera correcta de poder hacer ese cemento en in situ, como bien dice la noticia. Efectivamente, efectivamente. O sea que... Pero bueno, ahí está, es verdad que bueno, pues tardaremos unos años, unas décadas quizás, en poder hacer más rentable ese tipo de viajes y me imagino que todo bajará. El precio, de todos modos, Javier, es lo mismo que decimos siempre. Siempre estamos con la intención de colonizar otros planetas cercanos, otros planetas vecinos, ¿no? Pero realmente, ¿por qué, no? ¿Qué es? ¿Nos estamos cargando nuestro planeta? Vale, sí, claro. Puede que sí, puede que no, pero lo importante es, ¿vamos a aprender realmente de lo que estamos haciendo mal en este planeta para intentar no destruir otros planetas futuros donde podamos ir a colonizar? ¿Quién sabe, Javier? Pues hombre, queriendo confiar en el ser humano, te diría, vamos a aprender de nuestros errores y eso no va a pasar. Pero a lo mejor te miento. Víctor, tú sabes cómo es el ser humano. Y si tenemos una capacidad para hacer algo, es para destruir. O sea, para eso nos bastamos, no todo, nos bastamos y nos valemos. No es que todo el mundo sea malo a conciencia, pero sí que es verdad que el ser humano es, al fin y al cabo, es una especie invasiva, ¿no? Eso es así. Y donde vamos, liquidamos los recursos y a otro sitio. Y volvemos a liquidar los recursos y a otro sitio. Y mucho tendría que cambiar la cosa para que si vamos a Marte o a donde sea, no acabáramos haciendo lo mismo. Ojalá eso no fuera así de verdad y el ser humano aprendiera de sus errores, pero la duda siempre va a quedar ahí. Yo creo que el ser humano es el conjunto, o sea, la raza humana en conjunto es casi destructiva por naturaleza. Yo creo que también, vamos, somos así. Pero bueno, siempre digo somos porque al final nos tenemos que incluir todos en este reparto, pero sí. Intentaremos tener esperanza, Javier, en que, bueno, que a lo mejor todavía nos enmendamos un poco. ¿Quién sabe, Javier? A ver. Bueno, pues nada, Javier, como siempre, noticias muy interesantes y variadas y bueno, pues no me queda otra cosa nada más que despedirte y darte las gracias por habernos contado estas historias, así que tengas una buena semana y te veo en el próximo programa. Claro que sí, Víctor, y las gracias a ti y a todos los oyentes.